buenas noches, bienvenidos a nuestro cuarto episodio de Dialogando sobre Olimpismo. Hoy tenemos un invitado muy especial desde el hermano país de Colombia, pero previo a darle paso, le daremos paso al presidente del Comité Olímpico Boliviano, quien nos está acompañando nuevamente en esta nueva edición. Presidente, muy buenas noches. Buenas noches, un cordial saludo para todos, especialmente a Eduardo Antonio Pérez Restrepo, decirle muchísimas gracias por aceptar la invitación del Comité Olímpico Boliviano y de este programa que tiene su cuarta noche, Dialogando sobre Olimpismo. Es una iniciativa del Comité Olímpico a través de su Academia Olímpica, así que hoy nos engalana con su presencia. Estamos seguros que ha de ser una muy buena conversación. De todas maneras, quiero decirle a nombre del Comité Olímpico Boliviano que estamos muy agradecidos por tenerlo en nuestra cuarta noche y bueno, decirle que estamos listos para escucharlo. Sea usted bienvenido. Gracias. Nadia, su micrófono. Nadia, su micrófono. Sí, mil disculpas, presidente. Previo a darle el paso al magíster Eduardo Antonio Restrepo, es bueno conocer la trayectoria que él tiene. Es magíster en educación de la Universidad Tecnológica de Pereira, profesional en ciencias del deporte y la recreación, Universidad Tecnológica de Pereira, autor del libro Historia del Deporte y la Educación Física, editorial Quines del 2018, coautor del libro Teorías Implícitas sobre la enseñanza de la educación física en la básica primaria, coautor del libro Los Juegos Olímpicos de la Antigüedad, el cual está en proceso, autor del libro Los Juegos Olímpicos Modernos, docente en la área de educación física, recreación y deportes, Secretaría de Educación de Pereira, experiencia en coordinación de programas de atención a la población vulnerable, experiencia como asesor en políticas públicas enfocadas a las poblaciones vulnerables, miembro fundador del Comité Colombiano de Piel de Cubertán y docente en pregrado y posgrado de la Fundación Universitaria del Área Andina y Fundación Universitaria de Juan de Castellanos y la Institución Universitaria de Escuela Nacional del Deporte. Una gran trayectoria. Magíster Eduardo Antonio Pérez Restrepo, muy buenas noches y bienvenido a nuestra cuarta emisión. Nadia, muy buenas noches. Presidente Marco Arce, y muy buenas noches a todos los asistentes. De verdad, qué gusto poder estar presente desde el ámbito de la virtualidad en este espacio de Dialogando sobre Olimpismo. Y de nuevo, en verdad, gracias por la invitación. El que está eternamente agradecido soy yo. Le comentaba a Nadia que me alegró muchísimo cuando recibí la invitación y espero que la temática que abordaremos el día de hoy sea de todo el gusto de los asistentes. Es importante aclarar que me gusta mucho el diálogo más que el monólogo, así que vamos a procurar algunos espacios en los cuales se hará apertura para que los participantes puedan aportar o preguntar con el fin de aclarar dudas o profundizar algunos elementos importantes. Voy a compartir pantalla en este momento, ¿ok? Claro que sí, Eduardo, el programa es todo suyo. Muchas gracias. Bueno, supongo que ya todo es de la pantalla, ¿verdad? Correcto, sí. Bueno, la temática del día de hoy está enfocada en la simbología olímpica. No es un símbolo en sí, como símbolo olímpico construido, pero es el símbolo humano del olímpico, Pierre de Coubertin, o al menos el símbolo inicial. Actualmente, obviamente, nuestros atletas son el principal símbolo. Pierre de Coubertin, ustedes ya tuvieron un abordaje bastante profundo con uno de los ponentes que tuvieron, si no mal recuerdo, en la tercera noche. Pues sabemos que nace el 1 de enero de 1863 y fallece el 2 de septiembre de 1937. Un historiador, pedagogo, persona amante de la juventud, amante de todo lo que concierne al favorecimiento de la juventud del mundo, y uno de sus grandes regalos, quizás el que más impacto ha tenido a nivel mediático, es el tema de los Juegos Olímpicos. Pierre de Coubertin quería generar un proceso importante en los Juegos Olímpicos, a diferencia de otros torneos.
Él se preguntaba qué hacer para diferenciarlos y encontró en los simbolismos una enorme posibilidad para darle una connotación mística, una connotación más allá del evento, más allá del espectáculo, que permitió que estos juegos pues tengan la dimensión que actualmente poseen. Básicamente, él procuró dotar el movimiento olímpico de una serie de símbolos y ritos que le identifican a nivel mundial y le diferencian de otros torneos. E incluso le configuran, como también lo comenta el bien llamado apóstol del olimpismo Conrado Durantes, como una religión laica. Una religión laica que es una religión que posee todo tipo de símbolos, pero no posee obviamente un dios. Entonces, Coubertin, que comentaba, el capítulo de las ceremonias es uno de los más importantes a precisar. Es por esto, sobre todo, que la Olimpiada debe distinguirse de una simple serie de campeonatos mundiales. Ella comporta una solemnidad y un ceremonial. Cabe aclarar aquí que el concepto de Olimpiada hay una dificultad de pronto frente a traducción. Como bien saben ustedes, la Olimpiada básicamente corresponde al tiempo transcurrido entre un juego olímpico y otro. Les presento el primer símbolo en su primera configuración previa a la constitución del símbolo tal como lo conocemos hoy. Esta fue la primera idea coubertiniana, el primer bosquejo de los anillos. Anillos sin color, acompañados del que en realidad es el primer símbolo, que es el Sitius Altius Fortius, que de eso hablaremos posteriormente. Los anillos olímpicos básicamente constituyen ¿qué? Un símbolo de hermandad humana, de universalidad de los juegos y de unión indisoluble de todos los continentes, las culturas y las razas, mediadas por un entendimiento mutuo y la armonía, inspiradas por el ideal olímpico del deporte. Los colores, pues aquí los pueden observar, responden básicamente a un proceso mental de Pierre de Coubertin para diseñar un símbolo que realmente ¿Lo pondré en platitos? Por favor, los micrófonos si podían apagar, gracias. Continúe, por favor, magíster. Tu micrófono, Eduardo. Tu micrófono. Tu micrófono. Tu micrófono. Ya, es que tenía dificultades para habilitarlo, doctor. Bueno, okay. Como comentaba, Coubertin se puso en la tarea de diseñar un símbolo que representara a todos los países del mundo. Entonces, este símbolo básicamente es expuesto por primera vez en 1913 y expuesto ya al público hacia 1914. El símbolo responde a una influencia importante de la Unión de Sociedades Francesas de Deportes Atléticos, unión que dominó el movimiento olímpico francés hasta el año 1925, cuando ya constituyen básicamente el Comité Olímpico de Francia. Este símbolo básicamente eran dos halos, uno azul, uno rojo en fondo blanco, también simbolizando obviamente la bandera francesa. Entonces Coubertin se basó mucho en el símbolo de esta sociedad como tal. ¿Qué opinan ustedes? Y aprovecho para leer un poco aquí de pronto el chat. ¿Qué opinan de este símbolo que es muy común encontrarlo por redes sociales e incluso es muy común encontrarlo en algunos textos enfocados a olimpismo moderno? Me gustaría aquí recibir de pronto, tengo aquí el chat, permítame, incorrección por publicidad, eso lo comenta el doctor Jorge España, bienvenido, muchísimas gracias por estar en este espacio, los colegas simulación continentes, exactamente, y a ese punto hoy, es muy común encontrar este tipo de símbolos, e incluso hay páginas que conservan todavía el proceso frente al tema de continentes. Pero ¿qué pasa allí? ¿Qué es lo que pasa allí? Que básicamente estamos
generando un sesgo racial importante. ¿Por qué? Porque Huerta simplemente pretendía unir el multicromatismo de las banderas de las naciones y unir los continentes, sin enfocarse en una teoría respecto a la etnia de cada continente. En mi segundo texto, precisamente yo comentaba lo que es común encontrar, y estoy hablando que de una revisión de unos 250 textos y artículos, un 70% lo abordan como continentes. Y muchos de ellos afirman que el anillo negro representa a África, el anillo amarillo a Asia, y así. Y obviamente es un error enorme. La explicación real desde el enfoque cubertiniano es esta. Estos son los países participantes en esos primeros Juegos Olímpicos, en esos primeros procesos de los Juegos Olímpicos. ¿Qué pretendía él? Uniendo incluso el color blanco presente en la bandera, que todas las banderas tuvieran al menos 1, 2 o más colores. Por ejemplo, en el caso de España, están todos los colores. En el caso del país de ustedes, de Bolivia, están también todos los colores. Y así muchas otras banderas están bien representadas bajo este símbolo. El segundo símbolo que quiero que abordemos el día de hoy es la bandera olímpica, presentada precisamente también en el Congreso efectuado en París en 1914, en conmemoración del 20º aniversario del establecimiento de los Juegos Olímpicos modernos. Pero se despliega oficialmente ¿cuándo? En los Juegos de Amberes, Bélgica, en 1920. ¿Por qué hasta allá? Porque tuvimos la primera pausa bélica de los Juegos Olímpicos, la Primera Guerra Mundial. Entonces los Juegos Olímpicos de 1916 no fueron celebrados, así que tuvo que esperarse hasta ese momento para poder generar este proceso de mostrar esta bandera olímpica, esta bella bandera, a toda la humanidad. Algo particular de la primera bandera olímpica es que fue robada. Esta bandera fue robada precisamente en los Juegos de Amberes. En estos Juegos hubo un atleta y un nadador. El nadador recuerdo que era Ryu Kanahamoku, un nadador con un impacto histórico muy relevante, y ellos a manera de broma, literalmente como broma, bajaron la bandera y la escondieron, pero ya bajo el temor de todo el proceso que se dio bueno, ¿qué pasó con la bandera? Esto no puede estar pasando, pues ellos temieron lo peor y decidieron ocultarla durante muchísimos años. Muchísimos años, ¿hasta cuándo? Estamos hablando hasta el año, hasta la fase previa a los Juegos de Sydney 2000. Ya Kanahamoku ya había fallecido, pero el compañero de él, el otro bromista, estaba aún vivo, ya con bastante edad, pero decidió contar la verdad, contar la verdad, y lo bonito de este asunto fue que se generó un protocolo en el acto inaugural de los Juegos de Sydney de devolución de la bandera. Se generó un protocolo muy significativo, muy bonito. El atleta fue invitado como invitado de honor para hacer el proceso de devolución de la bandera original de los Juegos Olímpicos, presentada en Amberes, Bélgica, en 1920. Estos 5 anillos, esto lo comentaba Coubertin en 1913, azul, amarillo, verde, rojo y negro, representan las 5 partes del mundo unidas en adelante al olimpismo y prestas a aceptar fecundas rivalidades. Encontramos acá que el azul y el amarillo de Suecia, el azul y blanco de Grecia, los tricolores francés, inglés y americano, alemán, belga, italiano y húngaro. El amarillo y rojo de España se acercan a las innovaciones brasileña o australiana. Con el viejo Japón y la joven China, he aquí verdaderamente un emblema internacional. Coubertin no dejó ningún elemento a la deriva. Él siempre buscaba la manera de impactar favorablemente y de dejar una huella imborrable gracias a los Juegos Olímpicos. ¿Nadia? Sí, precisamente, bueno, lo que seguramente muchos se preguntan, ¿por qué los anillos olímpicos? Bueno, ¿por qué los anillos como principal símbolo y no otro, Eduardo? Creo que eso es una pregunta que muchos se hacen, ¿no?
Sí, es una pregunta, la verdad, muy común. Es una pregunta muy común y te agradezco por formularla. Precisamente Coubertin lo expresaba en algún momento e incluso los analistas frente a todo el proceso de símbolos lo corroboran. Los anillos, ¿qué son? Básicamente representan continuidad, lo eterno, lo constante, lo que no tiene principio ni fin. Un símbolo muy de moda ahorita, no solo por el olimpismo, sino por algunas series que están muy de moda ahorita, que generan, no hay principio, no hay fin. Entre ellas, pues, valga la cuña, Dark. También muestran un vínculo directamente con la humanidad y con los deportistas. ¿Por qué? Porque él comentaba que personas de diferentes nacionalidades, tan diferentes y al mismo tiempo tan unidas y entrelazadas a causa del deporte y a causa del olimpismo. Del olimpismo visto, obviamente, como la filosofía de vida que ha marcado estas generaciones de atletas y que ha marcado la humanidad desde hace ya bastantes años. Básicamente esa es la explicación que se genera sobre la importancia, sobre por qué los anillos y por qué no otros símbolos. Perfecto, muchas gracias. Continúa, por favor. Perfecto. Bueno, seguimos en este momento con el lema olímpico. Este lema fue precisamente un préstamo de un gran amigo de Coubertin, del padre francés, del padre dominico, Louis Henry Didon. Simboliza los términos más rápido, más alto, más fuerte, aunque originalmente, porque ese símbolo precisamente estaba en la escuela que direccionaba el padre Didon, originalmente estaba como Sitius Fortius Altius. Coubertin básicamente le hace una adaptación, pero lo solicita prestado directamente al padre Didon. ¿Qué se pretende con este símbolo? ¿Qué se pretende con este lema? Que el enfoque no sea hacia el récord, hacia la marca, hacia el ganar por ganar. No olvidemos que el enfoque coubertiniano y el propósito por el cual él crea todo este movimiento y que está precisamente en el principio número 1 del olimpismo moderno, es la alegría del esfuerzo, independiente de la alegría de ganar. Él se enfoca en el esfuerzo como lo más importante. Entonces, en este caso, lo importante que es la mejora ontológica, la mejora total del ser humano, la mejora total de ese deportista, de cada persona que es tocada por lo olímpico. Porque no solamente el deportista es tocado, el entrenador, el equipo como tal que hace parte de este proceso. Y obviamente las familias y los espectadores como las personas que se apasionan por todo este asunto. Encontramos también que obviamente se enfoca en el temple humano, el perfeccionamiento moral y la ambición por un triunfo más allá de récords, sino el triunfo sobre su propia marca, sobre su propia capacidad. Nadia, ¿tenemos una pregunta? ¿Esperamos hasta el final o continuamos? Vi que alguien levantó la mano. Oh, ya. Considero que podríamos continuar hasta el final y ya posteriormente las preguntas, por favor. Listo. Este es el padre Didon, es básicamente el culpable de este hermoso lema. Gran amigo de Coubertin, quien lo acompaña en el proceso inicial del olimpismo moderno, pues fallece precisamente en el año 1900. Otro de los símbolos bien importantes es el juramento olímpico. Este juramento está muy ligado al juramento antiguo. Cabe resaltar que los atletas en la antigüedad tenían que someterse a varios requisitos. Como bien saben, ser totalmente riegos sin una clase de mestizaje, que sus padres también fuesen totalmente riegos, que no tenga ningún tipo de implicación en crimen, sacrilegio o impiedad, que su ciudad realmente pague tributo para Zeus. Y otro de los requisitos era, luego de entrenar, de cumplir con el proceso de 10 meses y luego de entrenar ese mes bajo supervisión de los jueces o de las nódicas,
ellos tenían que juramentar haber cumplido con todo frente a la estatua del Zeus Orquídeos o el Zeus Vengador, que también se le llama así. Huertán, básicamente, al darse cuenta de este protocolo expresado por Pausanias en el libro 6 de su texto de Descripción de Recia, pues decide hacer una adaptación. Durantes muy sabiamente comenta que esta adaptación constituye que un compromiso de caballeros y un compromiso de honor. El primer juramento se efectúa precisamente en los Juegos también de Amberes en 1920. ¿Quién lo hace? Victor Boyn. Victor Boyn fue un esgrimista y waterpolista belga. Él tuvo el honor de hacer el primer juramento. El texto original sufre modificaciones hacia los Juegos de Sydney en el 2000. Cabe aclarar aquí la aclaración puntual, es la parte que está resaltada, comprometiéndonos a un deporte sin dopaje y sin drogas. Anteriormente, el juramento no contenía este componente, pero básicamente el texto juramental original es este y se adapta, como les comentaba, en el 2000, incluyendo lastimosamente el flagelo que pues está en el mundo del deporte, que es el dopaje y flagelo por el cual obviamente todos los entrenadores y todos los deportistas vienen trabajando fuertemente para irlo erradicando paulatinamente. El siguiente símbolo es precisamente el Juego Olímpico. Este juego también está adherido a elementos de la antigüedad. Huertán como historiador, Huertán como amante de la historia no solo griega, sino la historia de la humanidad en pleno, hizo también el barrido histórico de toda esta cultura y encontró la referencia de Prometeo. Prometeo, cuando roba el fuego a los dioses y se lo entrega a la raza humana para mejorar su condición, para darles bienestar a la raza humana como tal, y hace también el barrido desde el mismo texto de Pausanias, texto absolutamente recomendado, en el cual comentaba que había un fuego que se encendía en el templo de Hera. Era una ceremonia generada básicamente por las sacerdotisas de Demeter. En el marco de esto había unos juegos intermedios, por así llamarlos, o lampaeromias, una especie de carrera de relevos, con el propósito de cumplir también con un ceremonial importante previo al inicio de las competencias como tal. Entonces, nuevamente, en este caso, perdón, corrijo, no es tanto Huertán. Huertán venía planeándolo, pero el culpable final del proceso final fue precisamente un alemán, Karl Diem, quien analiza los textos cotidianos y analiza los textos antiguos y decide hacer una adaptación moderna. La primera adaptación, que no fue ni de Huertán ni de Diem, se generó en los Juegos de Ámsterdam, 1928. Básicamente se generó un juego olímpico, se encendió un fuego desde el inicio de los Juegos hasta el final de los mismos, sin protocolos algunos, sin ceremonial alguno, simplemente la magia del fuego por sí solo ya tiene un elemento místico, pero Diem, como parte de ese equipo constructor de los Juegos Olímpicos de Berlín, 1933, Juegos mal llamados nazis, en muchos textos son referenciados como Juegos nazis, hace el barrido como tal de todo este proceso y encuentra un ceremonial muy hermoso y decide adaptarlo. ¿De qué manera? Pues básicamente solicita a un grupo de mujeres que se vistan a la usanza antigua, emplean una vasija con espejos parabólicos y usan la luz solar para encender el primer fuego. Y se genera a partir de allí el proceso de relevos de atletas o personalidades que trasladen el fuego hasta el pebetero olímpico ubicado en el estadio principal de la ciudad donde se van a generar los Juegos Olímpicos. Básicamente se enciende pues un carburante y se genera el desplazamiento. El fuego olímpico ha tenido tal trascendencia que ha viajado en espacio, ha escalado el Everest,
ha estado bajo el agua, pues obviamente bajo condiciones especiales, e incluso ha sido transferido vía satélite desde un país a otro, vía satélite, a través pues, de un sistema tecnológico que no tengo la habilidad obviamente para explicarlo. Es un sistema bien complejo, pero el protocolo fue muy bonito, bastante importante. ¿Dónde están las autoridades para dar respuesta y certidumbre? Sí, tengo aquí una pregunta porque a lo que, bueno, lo que usted estaba comentando hablaba de los mal llamados juegos nazis. ¿Cuál es el motivo por el cual se llamaban o se han denominado así? A ver, Nadia y todos los asistentes. Aclaro, no soy defensor, obviamente, de los nazis. O sea, cabe aclarar eso porque sería bien fuerte, pues, serlo. Pero es común encontrar ese tipo de frases en muchos textos de olimpismo moderno. ¿Por qué? Porque es que Hitler estaba pues, fueron hechos bajo el gobierno de Hitler. No fue, a ver, Hitler sí estaba bajo el gobierno, pero el culpable del proceso fue un comité organizador de Juegos Olímpicos. Obviamente él delegó personas para estar muy pendientes de eso, intentó manipular muchos elementos, procuró obviamente que esos juegos tuvieran un matiz político bien importante, matiz que en algunos momentos fue muy visible con las juventudes hitlerianas presentes en todos los espectáculos, pero el conde Henry de Valley-Latour, el tercer presidente del Comité Olímpico Internacional, fue muy claro con él desde el principio. Incluso le pasó un guión en su momento, en el momento previo a la inauguración, en el cual le dijo, lo que usted puede decir es esto. ¿Por qué? Porque el protocolo olímpico exige eso. ¿En qué intentó pecar Hitler en su momento? Diseñó en el estadio principal un palco de honor. Entonces, cuando los atletas ganaban, solicitaba que ese ganador, que ese vencedor, pasara al palco de honor para darle la mano. Protocolo que le funcionó en solamente 2 momentos, 2 premiaciones. Pero ya a la tercera, vuelve otra vez el conde Henry de Valley-Latour a recordarle que el protocolo allí era del Movimiento Olímpico Internacional, que básicamente él debía ceñirse al cumplimiento del mismo, y esta situación generó enojo en él y decidió abandonar inclusive el estadio de manera temprana, mucho más temprano de lo que él tenía planeado hacerlo. Prácticamente lo abandonó en un momento clave que fue la principal victoria de Jesse Owens, que yo creo que todos los presentes han escuchado maravillas de este gran atleta, y los medios de comunicación usaron el abandono de Hitler tras el enojo de ser literalmente regañado por el presidente del Comité Olímpico Internacional como un rechazo a darle la mano a Jesse Owens, un rechazo de la raza aria a los afrodescendientes. Y no, la realidad después de revisar muchísima documentación al respecto, fue que coincidió y obviamente los medios de comunicación procuran magnificar el tema y darle obviamente otro matiz al proceso. Pero aclaro nuevamente, no estoy defendiendo a Hitler en ningún momento, pero básicamente coincidió este asunto. Ese es el motivo por el cual son llamados Juegos Nacionales. Bueno, el siguiente símbolo es el himno olímpico. El himno olímpico precisamente nunca está en español, pues oficialmente no está en español. Lo presento aquí con el fin de que veamos la belleza del mismo. Su letra es bastante hermosa, su musicalidad igualmente. Es un símbolo que existe desde los primeros Juegos Olímpicos. Fue musicalizado precisamente, pues, o expuesto por primera vez el 25 de marzo de 1896, y curiosamente es oficializado solamente hasta 1958, y ya puesto como oficial, bajo vigencia oficial,
para los Juegos de Roma 1960, juegos que también tienen una connotación histórica bastante bonita, bastante espectacular, bien recordados por sus escenarios históricos, por el uso de diferentes espacios históricos, y por Abebe Bikila, quien compitió, quien hizo la maratón precisamente sin tenis, sin zapatos. Una hazaña por sí sola, la de Abebe Bikila. Fue hecho por Costis Palamas y musicalizado por Spiro Samara. Disponible de manera oficial en inglés, francés y en griego. Otro de los símbolos importantes es el lema de competición. Otro préstamo a Coubertin. Ese es un préstamo Coubertin. Préstamo que hizo Monseñor Ethelbert Talbot, quien lo comentó precisamente durante la ceremonia oficial en 1908, en honor de los atletas participantes en estos Juegos. Él lo comentó de esta manera: lo importante no es ganar, sino participar en las Olimpiadas. Lo esencial en la vida no es triunfar, sino luchar bien. Pero la economía del lenguaje, las adaptaciones con el tiempo, fueron convirtiéndolo básicamente en lo importante no es vencer, sino competir. Símbolo que acompaña comúnmente a los Juegos Olímpicos. Normalmente se designa una pantalla especial para que esté con esta frase durante la totalidad de duración de los Juegos Olímpicos. Entonces tiene un impacto bien fuerte en la población. Obviamente ese es un símbolo tremendo, el sueño de los atletas, el sueño de todos y cada uno de ellos. Las medallas, el simbolismo de la corona de olivo, premio que se daba en la antigüedad, premio máximo que otorgaba de alguna manera acercarse a los dioses. Recuerden bien que esta corona de olivo ya tenía de por sí un misticismo dentro de ella. ¿Por qué? Porque se decía que la corona de olivo, o al menos el árbol especial que se cortaba, había sido sembrado por Hércules en su momento, y solo debía ser cortado por un niño de 12 años cuyos padres aún vivieran, y con un cuchillo especial que era totalmente de oro. No podía incumplirse con ninguna parte de ese protocolo. Entonces, de alguna manera, pues el objetivo, ¿cuál era? Que generáramos en los tiempos modernos un símbolo también de alto impacto. El símbolo básicamente fueron las medallas. Representan, sí, la excelencia y el logro de estos deportistas. Básicamente en la actualidad estamos otorgando el oro para el primer lugar, la plata para el segundo, el bronce para el tercero. Tenemos un protocolo en el cual se izan las tres banderas, pero solamente suena el himno nacional del país que representa el atleta ganador. Cabe resaltar aquí una cuestión bien importante. A pesar de que las medallas tienen una escala valorativa, por así decirlo, primer lugar oro, segundo plata, tercero bronce, las tres medallas o los tres elementos de su constitución tienen un simbolismo bien fuerte. Simbolismo que debemos recordar a nuestros atletas para que nunca se pierda el lado místico que tiene el olimpismo. Pues, en este caso, el oro que representa el tiempo de los dioses, la plata que representa la juventud, y el bronce representa la época de la guerra y de los héroes. Las primeras medallas aparecen en los primeros juegos, todas de plata. Los juegos de 1900 son modificadas a medidas rectangulares, dado que estos fueron los juegos más desordenados de la historia, junto con los juegos de 1904, pero mucho más los de París, hubo más desorden en ellos. Pues algunos tuvieron medallas, otros tuvieron estatuillas diferentes, hubo un desorden tremendo en todo aspecto, incluyendo la premiación. En San Luis precisamente se inicia el tema de medallas de oro, plata y bronce, y eran medallas del metal completo, hechas a base total de oro, de plata y de bronce. Esto obviamente va cambiando a causa de los altos costos de las mismas. El diseño que conocemos actualmente
parte de los Juegos de Múnich, 72 juegos recordados por muchas cosas muy positivas, pues lastimosamente también por la masacre que se generó hacia el equipo de lucha, Dios mío, se me escapó en su momento, pero hubo una masacre bien fuerte de 16 atletas que convierten esos juegos como unos juegos mal llamados, muy sangrientos, olvidando obviamente todo lo positivo que se generó en ellos. Giuseppe Gassioli fue el culpable de ese diseño final. Diseño que tiene que llevar por obligación, en un lado, a la diosa Nike, y por el otro lado, ya el Comité Organizador de Juegos Olímpicos de las ciudades donde se van a realizar tiene la libertad de emplearlo con algún elemento que le represente. Tienen total libertad para ello. El siguiente símbolo, bien importante, pero lastimosamente un poco olvidado, son los diplomas olímpicos. Estos diplomas se otorgan hasta el 8º lugar. Desde el primero hasta el 8º lugar. Primero, segundo, tercero, ganan la medalla y ganan también este diploma. Este diploma es un simbolismo fuerte. ¿Por qué? Porque representa esa invitación a seguir luchando por ese triunfo, a jamás demeritar el esfuerzo que él tuvo, que esta atleta tuvo por llegar. ¿Por qué? Porque el mero hecho de competir ya es ganancia. Y el mero hecho de llegar incluso a ese 8º lugar, en medio de tantos atletas de todo el mundo, pues también obviamente es algo digno de honrarse. Hubo una modificación allí en los Juegos Olímpicos de 1948, se empiezan a entregar solamente hasta los 6 primeros lugares, y ya a partir de Los Ángeles 84 se suben 2 lugares más hasta el 8º lugar. Estos son algunos ejemplos de Londres, precisamente, de Helsinki y de los Juegos de Río. Tenemos acá en este momento el símbolo final que queremos abordar, pero es un símbolo que tiene un impacto muy fuerte. Yo creería que gran parte de las personas que nos apasiona el olimpismo, nuestro primer acercamiento no fue una charla, no fue una conferencia. Nuestro primer acercamiento seguramente fue en nuestra infancia, cuando conocimos alguna mascota olímpica. Entonces, de alguna manera, las mascotas tienen un impacto fuerte. ¿Por qué? Porque precisamente llegan a la población infantil y juvenil y los invitan a conocer un poco todo el asunto del olimpismo moderno. La primera mascota aparece en los Juegos Olímpicos de Invierno en Grenoble en el 68. En México 68 hubo también una mascota no oficial con muy poco impacto mediático, entonces finalmente se olvidó, un jaguar rojo precisamente, y las mascotas aparecen como una estrategia de mercado deportivo para acercarse a estas poblaciones infantil y juvenil y para generar recursos adicionales. Cabe aquí resaltar, los recursos que entran de las mascotas son muy fuertes. ¿Por qué? Porque son souvenirs que se convierten en peluches, en camisetas, en llaveros, en muchos elementos que permiten que la organización recupere parte de la inversión. Y precisamente para Tokio 2020 o 2021, el comité tiene la oportunidad de tener la posibilidad de mercadear un año más las mascotas, cuestión que les va a permitir recuperar un poco de todo el dinero que se ha perdido a causa del aplazamiento. Cabe resaltar aquí una cosa, me olvidaba, se nos adelantó la FIFA. La FIFA fue la primera que generó mascotas para los Juegos para el Mundial del 66, pero el COI, ¿qué dijo? Pues adaptemos esta idea, es una idea interesante, todo lo bueno hay que replicarlo, y decidieron replicarla de la siguiente manera. Primera mascota, Chus. No es la más recordada,
no es la más recordada por la historia olímpica, pero finalmente fue la primera. Entonces se supone que es un esquiador con una figura antropomórfica que representa básicamente a estos Juegos Olímpicos. Esta mascota, Waldy, sí tuvo un impacto muy fuerte. Representa básicamente un perro salchicha, tiene unos colores que simbolizaban básicamente las banderas de la antigua Alemania, y está enfocado en los atributos de tenacidad, de resistencia y de agilidad. Esta mascota precisamente fue la que permitió que el comité organizador de Juegos Olímpicos se diera cuenta del impacto real que este tipo de elementos tienen para los recursos de los juegos como tal. La siguiente mascota, tenemos a Amic, significa castor en la lengua algonquina, y representa básicamente la amistad, la paciencia, el trabajo duro. Yo creo que todos los que hemos visto algo de zoología sabemos la labor que hacen los castores de hacer presas perfectas. Yo creo que el tema de trabajo y paciencia sí pueden realmente representarlo. Misha, aparte de ser una mascota muy bien recordada, sobre todo por lo tierna que es, también es la culpable incluso del impacto mediático del osito Teddy. De aquí parte el famoso osito Teddy. Entonces, todos estos ositos básicamente le deben mucho al movimiento olímpico. Esta mascota incluso viajó en una misión rusa al espacio, estuvo en la estación espacial. Entonces, esta fue como la primera mascota viajera pues, o en este caso, astronauta del movimiento olímpico internacional, e incluso fue tal su impacto que tuvo su propio sello postal. La siguiente mascota, ya tocada por Walt Disney, precisamente hecha por Robert Moore, es esta águila calva, Sam. Intentaron mezclar allí la postura, algo de la postura de la Estatua de la Libertad y los colores, obviamente, de la bandera estadounidense. Tenemos a Hodori. Esta mascota representa un tigre, que es un animal muy propio de las leyendas coreanas, y siempre esa mascota está representada como un aliado del hombre, no como un enemigo de él. La S que muestra de fondo, pues básicamente está enfocada en la S de Seúl. El sombrerito también es un sombrero típico de estas tierras. Tenemos a Kobe. Yo creo que es quizás la mascota que más tenemos bajo recuerdo. ¿Por qué? Porque fue muy expuesta por diferentes multinacionales, entre ellas Coca-Cola. Una mascota que tuvo un impacto mediático gigantesco. Inicialmente no fue querida, fue rechazada inicialmente, pero estas multinacionales hicieron una labor mágica y la convirtieron en quizás la mascota con mayor impacto mediático y con mayor recuerdo para el mundo del deporte olímpico. Está basada en un perro ovejero catalán transformado con un enfoque cubista. Y el nombre precisamente se deriva del comité organizador de la Olimpiada de Barcelona. Entonces era COP, la regaron básicamente la I para que sonara quizás un poquito más bonito. Easy es la mascota, quizás una de las más golpeadas por la historia olímpica. No gustó, ha sido la única mascota que no ha estado en la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos. Eso ya es suficiente para decir que no gustó. Incluso su nombre es una especie de rechazo, es una abreviación de What is it, que fue lo primero que el comité organizador preguntó cuando se la presentaron. Cuando el pobre sujeto que la diseñó intentó contar la historia no gustó. ¿Por qué? Porque la historia es más o menos la siguiente. Easy es un niño que vive en el Juego Olímpico y que desea competir en todos los deportes que tiene la humanidad.
Entonces, él tiene unos poderes especiales que se los otorga el fuego que tiene como cejas, los rayos que tiene como cejas y los anillos que tiene en la cola. Estos poderes le permiten convertirse en lo que él quiera. Cuando esta historia llegó a oídos del comité organizador, ya, o sea, marcó el final histórico de la mascota, pero ya no había tiempo de hacer nada y finalmente quedó bajo ese recuerdo. Pero cabe resaltar algo. El diseñador de esta mascota tuvo, digamos que tuvo un impacto histórico con dos elementos importantes. El primero fue la primera mascota hecha por animación computarizada. Y el segundo fue la primera mascota no basada en un animal. Entonces, frente a eso, incluso el mismo diseñador aún intenta autoelogiarse, obviamente, a causa de estos dos motivos. Y sí, son motivos yo creo que importantes. ¿Por qué? Porque fue un antes y un después para la historia de las mascotas olímpicas como tal. La primera tripleta olímpica, la primera tripleta de mascotas, tripleta, uno por el tema de que son animales simbólicos de Sydney, o también tripleta, ¿por qué? Porque esta vez no vamos a captar los recursos de una sola mascota, vamos a captar los recursos de 3 mascotas y vamos a procurar que los niños tengan la posibilidad de coleccionar y coleccionar implica invertir. Entonces, o sea, fue un asunto muy bien pensado. Precisamente se llaman Oli, Sid y Millie. Oli es el ave de una cucaburra que representa la amistad, el intercambio, la variedad de culturas, el compañerismo y el espíritu olímpico. Millie es el puercoespín y representa a la mujer moderna por su inteligencia y creatividad. Y Sid es el ornitorrinco que representa básicamente el espíritu de competición, la fuerza en el deporte y el ánimo a los competidores. Tenemos acá otras mascotas también fuertemente golpeadas por el marco histórico olímpico. Tenemos a Atenea y Febo. Golpeadas, ¿por qué? Estéticamente no gustaron. Pero ¿cuál fue el pecado allí? Que no se hizo la labor de educación olímpica que hay que hacer, obviamente, y que cada comité lo hace muy bien. Pero en el caso de las mascotas, aquí el comité organizador de los Juegos pecó, porque no explicó que estaban basadas precisamente en la forma de las muñecas que se usaban en la antigüedad. Entonces, si se aclara allí todo ese asunto histórico, quizás hubiese tenido un impacto un poco más relevante. Fue tal el rechazo que muchos atletas olímpicos rechazaron tomarse fotos con ellos. Obvio no todos, pero sí una gran mayoría de atletas decidieron no tomarse la foto porque las consideraban poco estéticas como tal. Tenemos aquí ya el quinteto de Beibei, Jinjin, Wanwan, Jinping y Nini. Básicamente nombres compuestos por 2 sílabas que si los cortamos y damos una sola sílaba, Beijing Wanjini representa bienvenidos a Beijing. Estas mascotas representan diversos animales populares de China, el pez, el panda, el antílope tibetano y la golondrina, acompañados en el centro por el fuego olímpico. El osito con el color rojo representa el fuego olímpico y ya cada uno de los otros representa cada uno de esos animales con un componente histórico, místico y hasta religioso bien fuerte para la cultura china. Y obviamente el mercadeo de estas mascotas fue bien importante y generó un impacto económico bastante elevado. Tenemos a Wenlock y Mandeville, las mascotas de Londres 2012, mascotas que tienen unos videos bien bonitos en plataformas como YouTube sobre cómo nacieron y animaciones muy bien logradas. Wenlock, la mascota precisamente de los Juegos Olímpicos, su nombre está basado en la ciudad de Mush Wenlock, que fue uno de los sitios donde existió la Sociedad Olímpica, una sociedad dirigida por William Brooks, quien en el 1858 fue uno de los tantos que intentó
recuperar, que intentó restaurar los Juegos Olímpicos modernos. Cabe aquí resaltar una cosa. Nosotros conocemos a Coubertin como restaurador de los Juegos Olímpicos modernos. Y sí, lo es. Pero yo diría que fue el que supo jugar mejor sus cartas y supo hacer los contactos internacionales suficientes para que esto continuara y para que el legado fuese de él. A diferencia de los otros precursores, uno de ellos, Brooks, otro de ellos Zapas, Evangelio Zapas, entre otros, porque hay en promedio 6 que intentaron restaurarlos. Pero bueno, aquí la historia y el comité organizador de los Juegos de Londres le permitió recordar, le permitió al mundo recordar que también Brooks intentó restaurar los Juegos en algún momento de la historia. Y Mandeville precisamente se basa en la ciudad donde Goodman, precursor del paralimpismo moderno, generó la primera competición enfocada en personas con discapacidad que sufrieron precisamente lesión medular luego de la Segunda Guerra Mundial. Esa iniciativa de Goodman fue acogida luego por el comité organizador de los Juegos de Roma en el 60, y allí es donde por primera vez se generan los Juegos Paralímpicos. Pero Goodman fue el culpable y el precursor de que existan los Juegos Paralímpicos en la actualidad. Tenemos a Vinicius, la mascota precisamente de Río de Janeiro, mascota que nació pues bajo el marco histórico pues que intentan darle, nació por la alegría que tuvo el pueblo de Brasil cuando fue elegida pues cuando Río de Janeiro fue elegida como la ciudad sede. Tiene características de felino y de simio. ¿Para qué? Para representar la diversidad de la fauna que tiene Brasil como tal. Y el nombre fue un proceso de votación popular en el cual las personas tenían la oportunidad de generar posibilidades de nombre basados en personalidades importantes de este país. Y quien ganó fue precisamente el nombre de Vinicius de Moraes, que es uno de los artistas y compositores más populares de Brasil. Tenemos aquí a Miraitowa, la mascota de los Juegos Olímpicos. Someiti es la mascota de los Paralímpicos. Esta mascota es la que nos acompañará, o bueno, ya nos está acompañando precisamente, pero tendrá obviamente un impacto mayor a partir del siguiente año. Su nombre, Mirai, significa futuro y Towa significa eternidad. Fue un proceso de votación popular. Esas fueron las mascotas que estaban postuladas. El fragmento superior, las mascotas enfocadas en los Juegos Olímpicos. El fragmento inferior, las mascotas enfocadas en los Juegos Paralímpicos. Y el equipo ganador finalmente fue el equipo de Miraitowa y Someiti. Y tenemos algo bien particular en estos Juegos. Aparte de las mascotas oficiales, Miraitowa y Someiti, vamos a tener embajadores, que lo digo de manera personal. Yo sé que Miraitowa y Someiti van a tener un impacto muy fuerte, pero yo estoy seguro que el impacto principal quizás va a estar en el lado de sus embajadores. El mundo completo conoce a Goku, conoce a diferentes caricaturas de acá, acompañando nuestra infancia, nuestra adolescencia e incluso nuestra adultez todavía. Así que estoy seguro que muchos de nosotros tendremos la camiseta de Goku en los Juegos Olímpicos y muchas de esas camisetas como tal en su momento. Quiero cerrar con una frase de Pierre de Coubertin, que es la siguiente: la humanidad debe recoger en el legado del pasado todas las fuerzas susceptibles de ser empleadas para construir el porvenir. El olimpismo, precisamente, es una de ellas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Tengo una consulta. Hablábamos mucho de las mascotas, creo que son uno de los componentes importantes también de lo que son los Juegos Olímpicos, y muchos seguramente también han podido ver a los embajadores y son muchos también fanáticos de lo que son las caricaturas, en este caso de Goku. Pero tengo aquí una pregunta: ¿cuál ha sido la mascota que ha tenido el mayor impacto y cuál ha sido aquella mascota que ha tenido el menor impacto durante estos Juegos Olímpicos? Precisamente, Nadia, excelente pregunta. Ha habido varios estudios. El más reciente
que precisamente lo hizo una universidad española, si no mal recuerdo, la Universidad de Barcelona, comenta, inclusive genera un escalafón de impacto mediático entre ellas. Te voy a comentar las dos últimas primero. La de peor votación es AMIC, el castor. ¿Por qué? Porque lo consideraban poco original, lo consideraban oscuro. Como bien se dieron cuenta, pues es una mascota sencilla. Básicamente es una figura negrita con una cola. No tiene pues mucha elaboración. Entonces, frente a eso la consideraban oscura, simple y poco original. Seguida por Easy, la mascota que les comentaba, que fue hecha bajo diseño computarizado, que ya no era un animalito, sino un diseño pues como tal. Y aquí el asunto, ¿cuál fue? Tuvo muy mal impacto la mala historia que se contó sobre qué era Easy. Fue un asunto allí que impactó negativamente para todo este asunto. Y ya el top 3 de las mascotas lo encabeza Kobe, la mascota de Barcelona 92, impacto mediático, recursos económicos, actualmente incluso tiene un recuerdo muy fuerte, estuvo presente incluso como parte de una caricatura, La Tropa Kobe, hay una caricatura de televisión que se llamó así, entonces llegó a muchas partes del mundo Kobe, seguida por Vinicius, la mascota de Brasil, y seguida precisamente por Waldy, el perro salchicha, porque fue como la primera mascota que generó recuerdo en la infancia y la juventud de aquel entonces. Ese es como las primeras 3 y las últimas 2, más o menos, que tengo en este momento en mente. Quedo atento a cualquier pregunta. De verdad, nuevamente, muchas gracias por el espacio. Espero que hayan disfrutado la charla. Perfecto. Previo a que pasemos a las preguntas, quiero hacerles recuerdo a las personas que todos los días, bueno, a partir de los martes vamos a estar publicando el link de la próxima disertación en nuestras redes sociales. Tenemos en página en Facebook, en YouTube, en Twitter, en Instagram y en LinkedIn. Entonces ahí es donde vamos a estar publicando los links para que puedan acceder a los conversatorios como el día de hoy. A ver, vamos a empezar por orden para empezar con las consultas. Primeramente hay muchos saludos desde Perú. Hay gente también, obviamente de Bolivia. A ver. Hay gente también de Paraguay que nos manda saludos. Perfecto. Aquí hay una pregunta que dice, ¿el nombre correcto es fuego o es llama olímpica? Encontramos esa diferenciación en varios textos. No hay como tal una diferencia entre fuego y llama, pero sí hay una marcada diferencia en el marco histórico del proceso como tal. Me explico. Fuego o llama se le llamó en 1928 y en 1932 cuando simplemente se instalaba un pedestal, un pebetero y se encendió un fuego. Cuando ya llega los Juegos de Berlín 1966, ya entra en juego el término antorcha olímpica. Este es el primer momento en el cual ya se habla de la antorcha y el encendido del fuego olímpico o fuego sagrado, que es el proceso que se hace en las ruinas del templo de Hera y luego se traslada bajo relevos desde este punto hasta la ciudad sede como tal. Entonces, frente al fuego o llama, hay una marcada sinonimia en muchos de los textos que abordan el olimpismo antiguo y moderno, pero ya en el marco histórico de la simbología olímpica, el asunto cambia en 1928 y el 32 como fuego, y en el 36 como antorcha olímpica.
Perfecto, hay un comentario de la presidenta de la Federación Boliviana de Squash, Alba Gamarra, quien nos dice muy interesante lo de la tripleta con explicación de mercadeo, además del factor de inclusión y enfoque de género. Excelente comentario, doctora Alba Gamarra. Y precisamente, o sea, por un lado el tema de mercadeo sí importantísimo, pero el tema de inclusión y el tema de equidad bien fuerte. ¿Por qué? Porque hasta allí, hasta ese momento solamente eran mascotas de alguna manera masculinizadas, por así decirlo. En este momento ya tendríamos el acceso a una mascota que también representara a la mujer. Y obviamente pues la mujer tiene un impacto histórico bien fuerte e incluso es un tema bien importante que también he venido trabajando sobre la historia de la mujer en el marco olímpico antiguo y moderno. Cabe resaltar que actualmente tenemos a Mireitowa como una especie de mascota masculina y a Someiti como una especie de mascota femenina. Entonces también para los Juegos de Tokio vamos a tener ese enfoque de género muy marcado. Perfecto, una pregunta de Walter Chayapa y nos consulta. Si es que los anillos olímpicos como símbolos pertenecen al COI, ¿otros eventos deportivos deben pedir permiso respecto al uso de este símbolo y del juego olímpico? La misma Carta Olímpica lo estipula, o sea, cualquier uso que se haga a cualquiera de los símbolos olímpicos debe operar bajo permiso del Comité Olímpico Nacional de ese país donde se realizarán estos eventos. Aparte del uso indiscriminado que hacemos de anillos, de fuegos, o bueno, indiscriminado no, ¿cuándo es válido? Cuando hablamos de fuego panamericano, de fuego centroamericano, pero en algunos espacios se habla de fuego olímpico tal. El término olímpico solo atañe para uso de los comités olímpicos, en este caso el Comité Olímpico Internacional. E incluso en los colegios, en las instituciones educativas, es muy común encontrar el término olimpiadas escolares. Primero, están incurriendo en una falta por usar elementos propios del comité y segundo, están empleándolos mal. Recuerdo muy bien que el doctor Jorge España precisaba la diferenciación entre Juego Olímpico, Olimpismo y Olimpiada. Y recuerden que el término Olimpiada solo corresponde al tiempo entre un Juego Olímpico y otro. Entonces encontramos eso. O también encontramos incluso en la parte laboral, Juegos Olímpicos laborales. Entonces, es un tema de educación olímpica, es un tema que poco a poco cada país viene trabajando de manera bien fuerte y que ahí vamos en la tarea. Pero sí, siempre hay que pedir permiso e incluso para ubicar estos símbolos en libros se necesita también hacer permiso. Entonces, para todo esto tiene que operarse bajo el permiso del Comité Olímpico Internacional o depende del impacto como tal o función de lo que se vaya a hacer, el Comité Olímpico Nacional también puede dotar una especie de permiso según la función que vaya a cumplir este símbolo, básicamente. Perfecto, justamente el doctor Jorge España nos hacía relativamente la misma consulta, pero voy a leer la segunda consulta porque ya la primera creo que quedó clara. Y consulta, ¿qué acciones pueden realizar los CONS para garantizar esa protección ante su uso indiscriminado, por ejemplo, usar los anillos olímpicos en escenarios deportivos? Doctor Jorge España, muchísimas gracias en verdad por estar en este espacio. Qué honor tenerlo como participante. A ver, yo diría, y lo comento muy desde mi labor también como pedagogo, la labor está enmarcada en la educación olímpica. La labor está enmarcada en hacer que nuestros dirigentes, en hacer que nuestros entrenadores, en hacer que nuestros deportistas, y más aún nuestros estudiantes de básica, de secundaria, de media, no sé en Bolivia cómo funciona también esta escala, comprendan la riqueza, uno, del olimpismo, todo su marco histórico, antiguo y moderno, o también en este caso comprendan la riqueza y el respeto que se debe tener hacia los símbolos, hacia la simbología. De esa manera,
pues nuestros dirigentes no van a incurrir en el pecado, o pues sí, pecado en este caso, de usarlos de manera negativa o de usarlos como no se debe. Y si nuestros dirigentes lo hacen bien, nuestros entrenadores, por simple ley de arrastre, también lo harán bien. Y si nuestro entrenador también lo hace bien, nuestros deportistas también lo harán bien. Y si nosotros como docentes de educación física, y aquí vale aclarar, en nuestro país, en Colombia, a pesar de que hay cátedra de educación física en los colegios, no se imparte mucho de cátedra olímpica en los colegios. Los estudiantes solo acceden a este tipo de conocimiento si se especializan en el área, pero no ocurre comúnmente. Entonces, qué importante es que ojalá esto llegue a las escuelas y a los colegios. ¿Por qué? Porque parte de los discriminados ocurre precisamente en las escuelas y colegios, parte de los discriminados incluso ocurre también en las empresas cuando hacen estos Juegos Olímpicos laborales. Entonces, pues yo creo que es clave reforzar la educación olímpica en cada uno de los comités olímpicos nacionales que existen en el mundo. Previo a la pregunta que hizo el doctor España, bueno, decía, buenas noches, felicitaciones por la exposición y muy completa e interesante. Vamos a pasar a otra pregunta. Felicitaciones, excelente exposición, gracias por transmitir tanto conocimiento. A ver, ¿la Carta Olímpica no se puede considerar como un símbolo olímpico? Una pregunta interesante de José Aguilar. Es interesante y muchísimas gracias por formularla. Oficialmente no, pero yo diría que esto oficialmente puede funcionar obviamente y es importante promoverla. Precisamente el día de ayer, Sergio Datz, parte del Comité Olímpico de Guatemala, hablaba de la Carta Olímpica y hablaba de ella como el elemento depositario de los principios olímpicos. O sea, deben ir muy de la mano, muy articuladas. Nosotros tenemos que comentar qué son los símbolos, pero debemos más allá de eso promover los principios olímpicos, porque esos principios no solamente atañen a los deportistas, atañen a la humanidad. Y si los aplicamos de manera consciente, de manera efectiva, estoy seguro que la humanidad va a mejorar cada vez más. Y yo creo que en este momento, con todo ese asunto de la pandemia, necesitamos retornar a los principios, retornar a lo verdaderamente humano. Perfecto. Un compatriota, saluda fraterno desde Tunja, Boyacá, Colombia, Héctor Valerio Castro. Excelente evento. A ver, aquí tenemos una consulta de la Federación Boliviana de Patinaje. Las mascotas fueron una inclusión a las tradiciones de los Juegos Olímpicos, lo cual es una señal de que el olimpismo siempre está preparado para hacer adecuaciones positivas. ¿Usted avisó de algún otro cambio que pueda suscitar? A ver, ese es un tema bien complejo. En este momento, la Agenda 2020 avisora muchos cambios, pero incluso la misma Agenda 2020, este documento con los 40 parámetros de cambio sustancial a la Carta Olímpica, debe sufrir también nuevas modificaciones a causa de la pandemia. Uno de los cambios importantes, pues ustedes bien saben, el tema de cerrar el número de atletas a 10.500, de cerrar también, de limitar el número de los directivos o entrenadores. Pero en este caso se avisora que la posibilidad de inclusión de nuevos deportes, aunque hay un límite que se va a respetar, pero hay una posibilidad de mover en función de la ciudad sede que vaya a tener los juegos, que permita mayor visibilidad de otras prácticas deportivas, cuestión bien importante. Todos esperamos obviamente que muchos deportes de alto impacto en muchas zonas de Sudamérica lleguen a los Juegos Olímpicos. Hablo del caso, por ejemplo, del patinaje. Es un tema que muchísimos entrenadores andan esperando. Esperamos que ese tipo de cambios se generen. E incluso otro cambio, que es un tema álgido, que está en mucho proceso de discusión, es la posible llegada de los juegos electrónicos, que es un proceso que está en discusión, que el COI está diciendo no cerramos las puertas, no sabemos qué pueda pasar, no ha dicho que sí, les aclaro, porque mucha gente está diciendo el COI, ¿cómo se le ocurre? No,
Es un proceso que hay que irlo pensando, que hay que ir revisando a fondo, pero es importante también que nos demos apertura a nuevas posibilidades que permitan que haya mayor acceso, mayor inclusión de otros deportistas. A ver, vamos a hacer dos preguntas para que pueda ir secuencia. Dice, ¿cuál es la importancia de los símbolos y rituales para el olimpismo de Coubertin? Eso es desde Brasil. Y acá hay otra consulta. Dice, ¿el pebetero llega a ser un símbolo o solamente acompaña en el estadio para reposar en el pueblo? Voy a empezar por esa última pregunta. El pebetero es parte del protocolo del fuego olímpico y la antorcha olímpica. El fuego, el proceso de encendido en el templo de Hera, las ruinas del templo de Hera, el recorrido con la antorcha y el cierre, pues magnífico, porque normalmente es magnífico, ese es encendido del pebetero. Normalmente eso tiene pues una connotación bien fuerte que impacta mucho los videos que podemos observar sobre inauguraciones. Por ejemplo, puedo recordar en estos momentos la inauguración de Barcelona 92, en la cual fue un experto en tiro con arco quien hizo básicamente el encendido. Precisamente este deportista es un deportista paralímpico, quien bajo una flecha encendida con el fuego olímpico hizo uso de la flecha, del arco y la flecha, para llegar como tal al pebetero elevado que había. Aunque allí también hay un elemento frente a discutible de si es verdad que se encendió o si fue que la encendieron. Siempre ha sido un tema de discusión, pero es casi como la misma discusión de qué fue primero, si el huevo o la gallina. Entonces es un tema que no vamos a abordar ahí. Y frente a lo otro, el compañero de Brasil comentaba cuál es la importancia de los símbolos frente al pensamiento coubertiniano. Coubertin, repito, nunca dejó nada en el aire. Coubertin, un sabio, Coubertin, un maestro, Coubertin, un pedagogo, pero ante todo una persona con una mente mágica para planificar muy bien las cosas. ¿El que quería? Que los juegos se dotaran de una solemnidad y un ceremonial que le diferenciara de otro tipo de juegos, de otro tipo de eventos, y lo logró con magnificencia. Lo logró cuando incluyó toda esta gama de símbolos, unos él, otros prestados, otros posteriores, pero todos como una cadena perfecta que nos hace no solo interesarnos en la competición, sino que cada uno de estos símbolos tiene sus momentos mágicos para la humanidad que permiten que uno disfrute de ver el recorrido de la antorcha, que permite que uno disfrute de ver los souvenirs. Entonces, vean ahí realmente una mente brillante operando aún después de muerta, porque hizo muy bien las cosas y planificó muy bien cada uno de los elementos que la simbología olímpica debía tener. Aquí hay una pregunta del presidente del Comité Olímpico Boliviano, el doctor Marco Arce, y dice, ¿es obligatorio por parte de los comités organizadores de los diferentes Juegos Olímpicos enviar piezas de la simbología de cada juego, como la antorcha, medallas, etcétera? ¿Cuál es su criterio? ¿Me repites, porfa, que se entrecortó acá? Perfecto. La consulta viene del presidente del Comité Olímpico Boliviano, el doctor Marco Arce, quien consulta lo siguiente, dice, ¿es obligatorio por parte de los comités organizadores de los diferentes Juegos Olímpicos enviar piezas de la simbología de cada juego, como la antorcha, medallas? ¿Cuál es su criterio? A ver, el protocolo olímpico es un protocolo que hay que respetar y cada comité organizador bien lo sabe, bien lo sabe. El asunto aquí, ¿cuál es? Hay algunos elementos que permiten libertad, que permiten que cada ciudad también tenga posibilidad de impregnar su cultura. Empecemos por uno, la mascota olímpica. La mascota es diseñada precisamente desde el comité organizador y procura, ¿qué se procura allí? Que esta mascota posea la cultura popular de ese país, que sea un depositario de esta cultura. Otro elemento importante, la medalla. O sea, se estipula que uno de los lados, desde Giuseppe Gacioli, en el 72, tenga un elemento particular, la diosa Nike, pero del otro lado, el comité organizador tiene la libertad
para incluir elementos que le caractericen. O sea, frente a eso, tiene esa posibilidad. Incluso, aprovecho aquí para saludar a Nelson Todd, que es el compañero de Brasil, presidente del Comité Brasileño Pierre de Coubertin, un maestro en todo el sentido de la palabra. La antorcha de ellos, la antorcha que se manejó en Brasil, tenía también un marco cultural importantísimo. Cada color que acompañó el diseño de la antorcha, porque era una antorcha que tenía diferentes elementos en sí misma, es un diseño que también le permitió al comité organizador mostrar su esencia cultural. Entonces, frente a eso se respetan los elementos indispensables expuestos por el Comité Olímpico Internacional, pero se le permite, se le otorga a la ciudad sede que jamás deje de lado su esencia o su cultura popular como tal. Perfecto. La consulta viene del presidente de la Federación Boliviana de Handball, Martín Chilaca, y dice, ¿se conoce alguna sanción emitida por el COI por el uso de la simbología sin permiso? La verdad, en este caso, voy a ser muy honesto, no conozco en este caso, supondré que sí. ¿Por qué? Porque es común encontrar usos indiscriminados de símbolos olímpicos, pero ya frente al tema de sanciones, no, ahí sí desconozco el asunto. Lo consultaré y posteriormente en alguna otra charla ya les contaré. La consulta viene de Martín Michel y dice, buenas noches, ¿considera que el Tratado de Nairobi quedó atrasado por su aplicación en redes sociales? Se están cortando, me repites, Nadia, porfa. Claro que sí. La consulta viene de Martín Michel y dice, buenas noches, ¿considera que el Tratado de Nairobi quedó atrasado por su aplicación en redes sociales? En este caso, la verdad, me encantaría poder responder, pero no tengo como tal el conocimiento profundo del tratado. Entonces, prefiero no equivocarme y prefiero continuar de pronto la siguiente pregunta. Lamento no responder, pero prefiero ser honesto. La honestidad yo creo que es el mejor camino en este caso. Perfecto. A ver, vamos a continuar con otras preguntas. Nadia. Bueno, hay muchos saludos. Sí, Mario tiene una consulta, por favor. Sí, por favor, Eduardo. Yo quería preguntarte su opinión sobre los museos virtuales, ¿no? En la coyuntura actual y su aplicación, su tal vez posible aplicación al olimpismo. Gracias. A ver, Mario, precisamente ahí hago la invitación y aprovecho la presencia en este momento de Nelson Todd, el Comité Brasileño Pierre de Coubertin y la unión de comités de Sudamérica, los que están constituidos. Y ahí aprovecho, falta el Comité Boliviano, el Comité Pierre de Coubertin de Bolivia. Este comité latinoamericano está impulsando desde hace un tiempo atrás una estrategia que se llama e-museo, el museo electrónico, estrategia que permite desde nuestras nuevas posibilidades, o no nuevas, más explotadas porque ya existían anteriormente, permite que la gente acceda a conocimiento importante sobre el olimpismo antiguo, el olimpismo moderno y sobre su relación en diferentes elementos de la sociedad. ¿Para qué? Para el mejoramiento como tal de la humanidad. Hago la invitación allí, obviamente, para que accedan a ese tipo de espacios. Son gratuitos, son espacios de conocimiento, son espacios donde podemos generar comunidades de aprendizaje en función de este tema que tanto nos apasiona como es el olimpismo. Perfecto, creo que ya no tenemos más preguntas. Si alguien más tiene la última pregunta, por favor, que nos escriba. A ver. Acá de Gonzalo Amaya. Buenas noches. ¿Los símbolos olímpicos sufrirán cambios o se mantendrán después de esta pandemia causada por el COVID-19? Esperamos obviamente que se mantengan. Al menos en lo que atañe a Tokio 2020, se mantendrán tal cual como están. Esperamos obviamente que el olimpismo sea el camino para que la humanidad
se una en función del deporte y en función de su desarrollo permanente. Y olvidemos, ojalá, en el 2021 un poco todo lo que el 2020 generó, pues, bueno, todo lo que la pandemia generó, porque el 2020 ha sido también un año muy positivo, porque nos ha permitido cambiar nuestras dinámicas también para bien. Pero no, por lo pronto, toda la simbología olímpica se respeta y esperamos que se respete durante muchísimo tiempo más. Y que yo sepa, para los Juegos que vienen de París y de Los Ángeles, todo seguirá con el mismo curso y con el mismo respeto a esta hermosa simbología. Muchísimas gracias, Eduardo. Sin duda ha sido un importante desarrollo el que hemos llevado el día de hoy. Hay mucha gente que agradece por la presentación y por refrescar precisamente los conocimientos olímpicos, nos comentó Walter Chellapa. No, Y también nos piden, ¿no?, que nos pueda comentar lo que es respecto a su libro. Bueno, señor José Antonio García Forero, bienvenido. Qué gusto tener aquí un miembro de la Academia Olímpica Colombiana. En pantalla, qué gusto. A ver, frente al tema del libro, de los libros que vienen en camino, viene un libro enfocado llamado Los Juegos Olímpicos de la Antigüedad, un libro con una revisión bibliográfica de aproximadamente 300 fuentes, unos 250 libros, tesis doctorales y ya unos artículos de alto impacto de universidades estudiosas del tema. El propósito allí es generar un espacio de lectura amena. Es importante aclarar eso. ¿Por qué? Porque el olimpismo, los Juegos Olímpicos como tal, como su máximo evento, deben llegar también a los jóvenes. Es importante que las lecturas que generemos, los elementos que generemos, tengan acercamiento a la población que viene, a la población que va a tomar esta antorcha como tal del olimpismo. Es por eso que estrategias, por ejemplo, como las del INUSEUM son tan efectivas, porque le apuntan muchísimo a este tipo de población. El segundo texto, precisamente, está enfocado ya directamente a los Juegos Olímpicos modernos. Se hace allí un abordaje. Este texto, por cierto, lo escribí con mi hermano, Fernando Arturo Pérez. Este texto se hace un abordaje frente a los componentes políticos, económicos y sociales previos a cada Juego Olímpico. Se habla del anecdotario de esos Juegos y se procura ahondar en el impacto real de cada uno de ellos. Obviamente también enfocándonos en la parte final en todo lo que concierne al movimiento olímpico internacional, un elemento que todo el mundo necesita conocer, independiente de su área, pero yo creo que el olimpismo nos toca a todos. Aprovecho aquí para, Nelson acaba de colgar la página de acceso para el museo electrónico, así que aprovechenla, cópienla y disfruten ese recorrido. Y viene un quinto libro que no les había comentado allí Nadia y Mario, enfocado precisamente en la vida y obra de Pierre de Coubertin. En ese libro ando trabajando fuertemente en la actualidad y espero poder enviarlo para todo el tema, pues, de publicaciones, ojalá a final de año. Entonces esas son las publicaciones que están pendientes, pero previo a esto, pues, se publicó el libro Historia del Deporte y la Educación Física en el 2018, un texto también de una revisión bibliográfica importante. Desde allí nace también pues, parte de la profundización que se ha hecho sobre el tema del olimpismo antiguo, pues en mi caso. Y en el 2017 publiqué precisamente un libro enfocado en las teorías implícitas que subyacen a la enseñanza de la educación física. Texto que nos permite ahondar en los imaginarios que tienen los docentes cuando imparten esta asignatura tan importante para todos nosotros. Perfecto. La última, bueno, también del presidente del Comité Olímpico de Bolivia, y dice, este programa tiene el objetivo de promocionar el movimiento olímpico en Bolivia.
¿Podría referirse a la Academia de Pierre de Coubertin? ¿Cuáles son los requisitos y su importancia? Los comités nacionales Pierre de Coubertin, que esa es la figura bajo la que existen, tienen como función básicamente difundir el pensamiento coubertiniano. Es la tarea que nos atañe, es la tarea para la cual luchamos por crear cada uno de los comités. Aquí aprovecho para agradecerle, obviamente, el Comité Colombiano Pierre de Coubertin fue creado, ya vamos para 2 años, en octubre se cumplen 2 años, pero no hubiese sido posible sin la labor fuerte y titánica de Nelson Todd. Nelson Todd es precisamente el delegado para Latinoamérica, Iberoamérica incluso, por parte del Comité Internacional Pierre de Coubertin. Y sí, nuestra tarea básicamente es apoyarnos, obviamente con los comités nacionales, pues con el Comité Olímpico y con las academias olímpicas, en la tarea de difundir principalmente el legado coubertiniano, legado que no solo está enfocado en los Juegos Olímpicos, eso ha sido lo más mediático, legado que está enfocado en muchas otras cosas que vale la pena que la humanidad conozca. Muchísimas gracias, Eduardo. Quiero dar paso al presidente del Comité Olímpico Boliviano, quien, bueno, tiene seguramente comentarios también respecto al 4º episodio y a su presidente. Muchas gracias. Bueno, inicialmente agradecer a Eduardo una magnífica presentación. Muchas gracias. Creo que el tema ha sido ampliamente debatido, muy completo, muy bien presentado y la didáctica realmente espectacular. Me interesa mucho ver el tema de la incorporación a ese comité de Pierre de Coubertin. Seguramente haremos gestiones y esto me da pie a que tenemos que seguir ampliando nuestra visión. Hoy es el primer extranjero y te agradezco por ello en aceptar una invitación del programa Dialogando sobre Olimpismo. Seguramente con esta apertura que tenemos con la academia, en este caso colombiana y seguramente de los diferentes países, seguiremos teniendo la posibilidad de seguir conociendo criterios tan interesantes como los que nos acabas de dar. Una vez más, muchas gracias a nombre del Comité Olímpico de Bolivia. Presidente, de nuevo, el honor es mío por la invitación. O sea, en verdad que qué gusto poder estar en este espacio, qué gusto ver tanta gente conectada. Los felicito por generar este tipo de espacios tan importantes para la comunidad sudamericana y para la comunidad olímpica a nivel mundial. Y espero que esta sea la primera de muchas. De acuerdo. Muchísimas gracias, Eduardo. Sin duda un importante conversatorio el día de hoy. Saludos también a sus colegas quienes han estado conectados el día de hoy también y formando parte de este conversatorio. Hay mucha gente que le manda saludos y agradece también la exposición que tuvo el día de hoy. Esperemos que no sea la última vez que lo tengamos acá en Dialogando sobre Olimpismo. Y pues bueno, su despedida. De nuevo, en verdad, Nadia, Mario, presidente Marco Arce, gracias infinitas por darme la oportunidad de estar en ese espacio hablando de algo que me apasiona, hablando de algo que llevo estudiando mucho tiempo, pero no solo en el marco académico, sino también en el marco de lo pasional que se impregna cuando leemos las obras de Coubertin y cuando nos enfocamos en estas áreas. ¿No? Un abrazo en verdad para todos, espero que todos se encuentren muy bien, que se cuiden mucho en medio de todo este asunto, que la pandemia nos permita convertirnos en mejores personas, en mejores seres humanos y que nos permita llegar a una mejor sociedad, obviamente. Muchísimas gracias, Eduardo, y bueno, vamos a tener seguramente la presencia de ustedes en los siguientes episodios. Recuerden que estamos cada viernes a las 8 de la noche y aquellas personas que deseen acceder precisamente a los conversatorios que tenemos, hacemos la publicación a través de nuestras redes sociales, a través de Facebook, Twitter, Instagram, y también pueden ver la repetición del conversatorio a través de nuestra página de YouTube, Dialogando sobre Olimpismo. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Gracias. Gracias. Adiós. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por todo. Muy bonito. Yes. Gracias.